La semana pasada estuvimos hablando del 6D y vamos a estar trabajando durante esta materia. Número 1, ya el año pasado hablamos de los conceptos. Vamos básicamente 5 términos que tienen que ver con revelación. Griego, hebreo y un latino, un tipo de revelar. Entonces vamos típicamente lo que sería la diferencia entre lectura comprensiva y lectura ejecutiva. Queda en el criterio 5 términos. El número 2 sería, en esa misma secuencia, sería elementos que hay que considerar para comprender la Biblia o la revelación, que es el que hoy vamos a tomar. Les recuerdo que el tercer tema sería cómo nos llegó la Biblia o la revelación. El cuarto tema sería entonces, en ese caso, los instrumentos que Dios usó. Recuerden que en el caso del tema anterior que mencioné de cómo nos llegó la revelación de la Biblia, de haber de sueño, visión, profecía, éxtasis. No mencioné logo y crema, porque ya esos son los dominios. Que más adelante voy a establecer la diferencia. En el caso, por ejemplo, del número 4, que sería los instrumentos, hablé de ángel, de la voz audible, en este contexto de ángel, y en este caso de los seres humanos. Les recuerdo que no incluye el Espíritu Santo y expliqué el de pasado. Entonces, el número 5 sería la recopilación de la Biblia, de la revelación. Hablé de Pentateuco, libro histórico, de sabiduría, los proféticos, independientemente cómo se divide en mayores y menores. Luego del Nuevo Testamento, los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan, el libro histórico, las cartas, y entre comillas el asunto de la carta de los hebreos, las universales, la paulina y el libro de Apocalipsis. En el caso que es el número 6, la interpretación de la Biblia de revelación, mencioné obviamente interpretación, iluminación y aplicación. Hoy decía, vamos a concentrarnos básicamente hablando los elementos que hay que tomar en cuenta para comprender la Biblia o revelación. Cuando ustedes tengan hermenéutica, van a notar que muchos de los elementos que voy a hacer mención son parte de lo que se debería trabajar en el hermenéutica. Digo se debería porque muchas veces se va a depender del maestro. En mi caso, cuando me toca la hermenéutica, menciono esos elementos y agrego otros más. De manera que en ese mismo orden empecemos con el contexto del versículo. Y expliqué el lunes pasado y retomo, una cosa es contexto del versículo, otra cosa es contexto del texto. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, cuando yo hablo del versículo, de ese contexto, yo estoy hablando básicamente de los versículos que anteceden y preceden al versículo que se está trabajando. Por ejemplo, si estamos hablando de qué, de Lucas, por mencionar uno, Lucas 1:10. ¿Cuál sería el contexto? 1:9, en este caso, y 1:11. Son los versículos más próximos que anteceden y preceden, pero que son parte del mismo capítulo. Eso es lo que yo llamo, en mi caso, porque si usted busca la definición de contexto, le van a hablar de contexto histórico, yo trato de, como decía la semana pasada, de partir de lo simple a lo complejo, trato de dividirlo de esta forma. De manera que esto es el versículo o el contexto del versículo. Que dirán, ¿cuál es la importancia? Toca complementar o identificar. Entonces, cuando se haga la división de los diferentes tipos de sermones, hablando de sermón expositivo, textual, temático, doctrinal y asunto, por ejemplo, cuando entremos a la parte del sermón textual, se darán cuenta que está relacionado con el contexto del versículo. ¿Por qué? Porque ese tipo de sermón textual, lo que se basa es que todo su contenido, su estructura, va a girar alrededor de la verdad que contiene el versículo o los versículos. Dile la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces esa verdad puede estar contenida en un solo versículo, pero otras veces está en uno o dos versículos. Por ejemplo, Juan 14:6. Si usted nota,
Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted va a predicar ese mensaje, ahí tiene una estructura completa y no debería usar los otros versículos más porque está completo. Pero puede ser que usted, por ejemplo, busque un versículo de Juan 1:1 por mencionar la comparación y tenga que también leer el 2. Entonces, por eso estoy hablando del contexto del versículo, que para tener una mejor comprensión, muchas veces hay que leer el versículo que antecede y el que precede. Por ejemplo, a los suyos vino, Juan 1:11. A los suyos vino, en singular, y los suyos no le recibieron. Los suyos en plural. Entonces, los suyos, inicialmente la parte A, está hablando de lo que él vino a hacer, de su misión. Pero los suyos está hablando de quién? De su familia. Por eso hay gente que al no tomar en cuenta el contexto del versículo, ¿qué hace? De ahí empiezan a aplicar que está hablando del pueblo de Israel. Y que como Israel no aceptó a Jesús, entonces los gentiles somos salvos. Y no, ahí no está hablando de Israel. Eso es los suyos, está hablando de la familia de Jesús. De hecho, se asume que sus hermanos creyeron después de que Jesús resucitó. Y José, señores, a José, discúlpeme, pero note, una profecía que se ha dado desde dónde? Desde Isaías, porque miren de decir, pues de Isaías que habla de la Virgen. Miren de decir, con relación que venía uno, pero de Isaías es que habla de una Virgen. Más o menos 700 y tantos de años antes de que se cumpliera la profecía. Y esa profecía estaba siempre ahí en el pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que se cumpla con la que va a ser tu esposa y tú estás dudando? Y Dios tiene que mandar a tu ángel que te hable. De hecho, José desaparece la historia de Jesús. Y desaparece por completo. Ya después de los 12 años, desaparece. Y María siempre está ahí, todo el tiempo. Lo que estoy diciendo es, poniendo en perspectiva, Juan 1:11, que cuando dice a los suyos, está hablando de su obra. Los suyos no le recibieron, está hablando de su familia. Por eso no estoy en un momento dado, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Por eso es importante tomar en cuenta el contexto del versículo. Seguimos con el contexto. En este caso, contexto inmediato. De manera que muchas veces no tenemos una comprensión aún leyendo el contexto del versículo. Ahí es donde dice el contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? Es cuando tenemos que entonces leer el capítulo y hasta el libro donde se encuentra ese versículo. Por ejemplo, para usted entender el hebreo, tiene que leer el hebreo entero el hebreo. Si lee solamente un capítulo, un versículo, puede ser que no entienda mucho. Tiene que leer entero. Por ejemplo, empieza en el 1, habla de Cristo, de que la revelación plena del Padre, habla de los ángeles, después sigue en el 2 y habla del autor de la salvación, en el 3 habla de Cristo como el reposo, y empieza a hacer la comparación de Cristo superior a Aarón, a Josué, a Moisés. Entonces, para usted entender todo esto, tiene que leerlo entero, el libro de la carta de los Hebreos. Por eso hablo del contexto inmediato, porque gira todo alrededor de ese capítulo o del libro de ese escritor. No diga autor. Con relación a la Biblia, no diga autor. Reitero. Con relación a la Biblia, no diga autor, escritores. Porque Dios es el autor de la Biblia. ¿Es la diferencia? Estoy hablando con relación a la Biblia. Porque comúnmente la gente dice, el autor del libro, pero lo correcto sería el escritor a los hebreos, de los evangelios, porque el autor es Dios de la Biblia. De manera, ese es el contexto inmediato. Usted me va a permitir que el último elemento de lo que hay que tomar en cuenta, voy a tener que enlazarlo ahora, porque no quiera, que tiene que ver con los principios que hay que tomar en cuenta, o el tipo de principios. Vamos a ver diferencia en la Biblia de doctrina y enseñanza. Mucha gente no sabe distinguir eso. Es de que en la Biblia todo es doctrina, no.
hay enseñanza y hay doctrina. Esto aquí primero. El contexto remoto general de la Biblia, no estoy hablando de contexto histórico. No estoy hablando del contexto histórico, estoy hablando del texto como tal. Entonces, el contexto remoto general es toda la Biblia. ¿Ven la diferencia? Porque muchas veces hay una doctrina, una enseñanza que para entenderla tenemos que ir a toda la Biblia. Me explico. Por ejemplo, la doctrina de la salvación. Para usted entenderla, no se puede quedar solamente en Santiago, porque entonces Santiago está hablando de qué columna. Queda más con Santiago. Si queda con Pablo, que va a decir, pues entonces yo creo en Cristo, no tengo que hacer más nada. Juan 1:11. A lo suyo vino. Señores, entiendan esto. Jesús vino con un programa establecido. Ahí no se hizo nada al azar. Y su programa indicaba que él vino a qué? A morir, más nada. Ya lo demás, ¿quién le va a hacer? Los discípulos. Jesús no planteó ningún punto de doctrina como tal. De hecho, los evangelios no se escribieron de primero. Algunas de las cartas, por ejemplo, Santiago y Gálatas, fueron las dos primeras. Santiago en el 49. Marcos entre el 50 y el 60, Marcos más o menos. Pero las cartas de Santiago y de Gálatas fueron primero. ¿Sabes la diferencia? No, yo no dije que no fuera Pablo. Dije, hablando de la fecha. La Biblia está ordenada por tema, no en un orden cronológico por fecha de los libros. Por eso que Mateo aparece de primero, pero Mateo no escribe de primero. De hecho, Marcos escribió primero que Mateo, por cierto. Marcos escribió primero. Y Marcos aparece después. Después dice, la salvación viene de los judíos. Bajo ese contexto de salvación, Jesús está dando una enseñanza. Y ya está dando a él una cátedra de sus padres. Pero estoy trabajando en cuanto a la procedencia de la salvación. Primero, Jesús no está dando una cátedra a él. Jesús necesitaba un enlace entre él y los samaritanos. ¿Sabe? Le doy un detalle, mi hermano. Jesús sabía que los discípulos de ese momento ninguno calificaba. Jesús necesitaba un enlace entre él y los samaritanos. Y él sabía que los discípulos de ese momento ninguno calificaba para ese enlace. Yo le pregunto, ¿Pedro murió siendo sectario? A que me entiendan lo que trato de decirle. Pedro murió siendo legalista. Pero una enemistad entre los judíos y los samaritanos, que ustedes sabrán que por el año 700 y tanto antes de Cristo, cuando invade al reino del norte, tomaron y sacaron a una gran parte del pueblo, lo esparcieron y lo que quedaron lo mezclaron con otra raza. Entonces, de ahí viene la enemistad entre los judíos, porque para los judíos, y obviamente no eran estos, los samaritanos no eran judíos de sangre pura, y por eso Jesús necesitaba un enlace para que también a ellos les llegara el mensaje. Y aquí usó. Y eso fue coincidencia, está programado, y de esa mujer a esa hora del día para que ella pudiera entonces llevar ese mensaje. Pero estamos hablando de enseñanza y de doctrina. Más adelante, cuando expliquemos la diferencia, me van a entender mejor. Por ejemplo, ya que mencioné, no calificaba ninguno de los discípulos del domingo. Juan, el discípulo del amor. Un día, porque había unos cuantos en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué digo? Maestro, no damos más que fuego de sierra. El discípulo amado. En vez de alegrarse y decir, qué bueno, maestro, porque hay otros que también están. No, qué fuego. Entonces decía que ninguno de los discípulos del momento tenían la capacidad de interactuar con los samaritanos y llevar el mensaje de salvación. Del momento, de ese momento. Ahora, ya posteriormente, Felipe, ustedes saben que va a Samaria, se queda un Pablo, un Bernabé y demás. Contexto general, ya sabemos que es toda la vida. Ahora bien, lo que ustedes ya vamos a empezar
para ver si es doctrina o enseñanza va a depender del contexto general. Reitero, ¿qué es una enseñanza? Es una inclusión. Ahora, una doctrina define el perfil de la iglesia, la naturaleza de la iglesia. ¿Ves la diferencia? Repito, una enseñanza, por ejemplo, Pablo decía, a la mujer no le ha permitido hablar en público en la congregación. Esa no es parte de la doctrina de la iglesia. Eso no define la iglesia, aunque muchos la han tomado y la han colocado aquí en esa expresión de Pablo. Es aquí que va. Porque es una enseñanza para hacer una corrección a un problema que había de irreverencia en el templo. Es como ya vamos a cambiar las cosas. Y aquí voy a enlazar lo que le decía, el último elemento de tipos de principios. ¿Qué significa esto? En la Biblia encontramos principios contemporáneos o de momento y dos principios eternos. Los principios contemporáneos o de momento van aquí. Libro de Pablo, que la mujer lo permitido, que habla de la congregación, van aquí. Ahora, el tipo de principio contemporáneo, usted no tiene que ir al contexto remoto general de la Biblia para confirmarlo, no aparece. Aparece aisladamente en cierta parte de la Biblia o en cierto libro, como el caso de la mujer que no es permitido, o por ejemplo el caso que dice la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Dónde hemos en cuenta eso? Pero está ahí para una enseñanza. ¿Ve la diferencia? No para una doctrina, porque la doctrina sí se encuentra confirmado o explicado, como usted quiera llamarle, en todo el contexto remoto de la Biblia. La doctrina, por ejemplo, la fe. Abraham, Dios fue tratado por justicia por aquello. Dice Habacuc, por la fe. Entonces, usted no solamente encuentra la fe ahora en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento también. Entonces, aquí entra esto en la doctrina de la iglesia, la fe. Entonces, nosotros lo encontramos siempre confirmado en toda la Biblia. ¿Ves la diferencia? Pues eso es en el caso de la conversación de Jesús con la mujer samaritana, Juan capítulo 4. Vamos a ver, ¿qué elemento de lo que Jesús está diciendo en esa conversación usted lo encuentra en toda la Biblia? Ahora, sabemos obviamente que es el victoria de la salvación, pero es algo lógico. Eso es como decimos, eso es aplicando la lógica en la teología. Pero a nivel de la conversación, usted no encuentra elementos doctrinales. Usted diría, bueno, pero Dios en este monte, y en aquel monte, y habló de adoración, ajá. Usted va a adorar a Jerusalén. Entonces, no podemos tomar esa expresión como un elemento doctrinal, ahora, sí como un elemento de enseñanza. Por eso es que en la Biblia usted puede encontrar elementos de enseñanza y elementos doctrinales. Los doctrinales, ¿dónde están siempre contemplados? En toda la Biblia, independientemente de la forma como usted lo encuentre, pero en esencia, déjeme cambiar el término. En la forma diferente, pero en el fondo es lo mismo. La obediencia, antes de darle la palabra a mi hermano, la obediencia. Usted lo encuentra desde Abraham. Abraham obedeció cuando Dios le dijo, sal de los caldeos. Luego le dijo cuando le dijo, sacrifica a Isaac. Jacob obedeció. José obedeció. Moisés obedeció. Entonces, es decir, no solamente usted tiene que esperar el Nuevo Testamento para encontrar la obediencia, porque en el Antiguo Testamento está todos los libros del pleito de obediencia. Oh Israel, obedece a quién? A Jehová tu Dios. Entonces, mi hermano, esa diferencia aquí y aquí. En el Antiguo Testamento, como se decía, que no pasarán abajo. Pero Pablo da una enseñanza al hombre, a la mujer es honroso, dejarse ofrecer, y a hombre portarse. Ahora, partiendo de ese futuro, hoy la iglesia ha adoptado la cultura raza en medio de dejarse crecer la huella. ¿En qué punto cae eso? Hermano, usted me hace una pregunta que yo debería responderla con el punto número 6
que habla de interpretar la Biblia y la revelación, iluminación y aflicción. Pero les voy a dar una pincelada. El problema es que nosotros parecemos así. Recordamos acá, vamos acá y pegamos acá. Yo quiero ver. Exacto. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que primero tenemos que interpretar el texto. Y nosotros vamos interpretar por partes y aplicando. No, tenemos que interpretar la esencia de la verdad que está contenida, aquí habla de todo, dentro del versículo o el contexto del versículo. Y si no aparece ahí, entonces la verdad que esté contenida dentro del contexto inmediato. No estoy todavía en el menú. ¿Cuál es el problema? Que cuando tomamos el pasaje del Antiguo Testamento y lo unimos con Pablo, no tiene nada que ver. Pero nosotros hacemos como que suene que están relacionados. La función a la mano. Exacto. Aquí voy a colocar esto. Que voy a hablar de hermenéutica, pasajes paralelos. Son esos pasajes que sí se relacionan. Hace unos días. Y me preguntó sobre, voy a tener que tocar también ese elemento del contexto gramatical ahora. Me preguntó de la diferencia entre parusia y arrebatamiento. Yo lo que te expliqué, que tenía una duda, la pregunta de la que hay personas que siempre relacionan, me mencionó, si recuerdo, en Mateo capítulo 24, versículo 31, 1 Corintios capítulo 15, versículo 52 hasta el 54, me mencionó primeramente San Vicente capítulo 4, versículo 18, después el 17, y el Señor del 13, 17, que me dice, ¿por qué no relacionan? Porque desconocen que venir es una cosa y el tratamiento es otra cosa. Más adelante, el Dios capture, me dice, pastor, pero yo estoy viendo aquí, en esta televisión, que me está hablando de pasajes paralelos y me está enlazando esos pasajes. Ese es el problema. Que a veces, porque hablan de cabello, pensamos que son pasajes paralelos y no. Los pasajes paralelos son aquellos que se complementan en la doctrina, todos en el evento que están hablando o en la enseñanza. Pero nosotros hacemos que parezca paralelo, porque el ser Nazaret en esa época no tiene nada que ver con lo que Pablo está enseñando a los corintios. También otro pasaje que relacionamos como que paralelo con relación al cabello, me refiero a la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. De que había mujeres, por ejemplo, y de hecho, dentro de lo que era la cultura hebrea se entendía que el cabello era seductor. Y que incluso se entendía que el cabello era la honra de la mujer. Y que en ese contexto, entonces, la mujer tenía que mantener el cabello. Pero había un problema, y era que había personas que se estaban, bueno, el peinado ventoso, que era peinado con una piedra preciosa, y tienen que manejar tanto el problema del cabello que se está usando para seducción, tanto las mujeres que se hacían su peinado ventoso con las perlas, como aquellas que usaban el cabello como tal para seducir. Pero no tiene nada que ver con el nacimiento, porque el nacimiento era un voto que se hacía con una promesa al Señor. Ahora, no relacione lo que pasó con Sansón con el voto como tal. ¿Por qué? Porque entonces todos aquellos que no se tocaban el cabello debieron tener una fuerza natural. Si vamos a partir de una doctrina, reitero, si vamos a tomar el asunto de no cortarse el cabello en el Antiguo Testamento, entonces, ¿por qué el único que aparece con fuerza es Sansón? Porque la enseñanza es el asunto del voto, de lo que tú le prometes al Señor, de la obediencia, pero no se relaciona. Y a mí le diga que en el Antiguo se menciona, pero es un asunto de voto. Y en el único caso que Dios directamente ordenó de no pasarse navaja a alguien fue el caso de Sansón.
Hermano Fred, yo sé que podré aquí, pero tú preguntas. Mi hermano Fred, en aquella época, el vino era, aparte de que era una bebida para alegrar el alma, también era medicina. Sí, y todavía actualmente, ¿cuál es el problema ahora? Que gracias al Señor por el desarrollo de la ciencia, hoy tenemos, gracias a Dios, para ese tipo de problemas más grandes, de una serie de medicamentos. Y hemos establecido a una persona sabiendo que tenemos esos medicamentos a la disposición, que use ese alegato para entonces y medir vino. Que son cosas diferentes. Ahora, bien, se puede dar el caso hipotético de que una persona no tenga otra opción. Por eso estoy aclarando. Una cosa es que alguien tiene la facilidad de adquirir ese medicamento y dice, no, déjame yo escudarme bajo el alegato de que Pablo dijo a Timoteo, y como a mí me gusta mi asuntico, yo no puedo especular. Son cosas diferentes. Usted sabe de verdad que el mundo es un excelente distintivo. Claro que sí, claro. Tenemos que analizar en nuestra realidad. Por ejemplo, vamos a hablar de siempre como dominicanos. Sí, como dominicanos. Es muy diferente, mi hermana Marlene y los demás, se vayan a un restaurante X y decidan un plato, porque lo que estoy explicando, esto, el oído, reciban un plato, que ese plato dentro de los elementos incluye la copilla para digerir. Son cosas diferentes. Que usted vaya a un restaurante y diga, oye, ¿cómo es una botella de vino ahí? ¿Ves la diferencia? Por eso tenemos que aclarar las cosas. Una persona que viene de ese mundo, que Dios le trata de un mundo del alcoholismo, tiene que saber que hay cosas que ni de juego. ¿Por qué? Vamos a entender las cosas también. Pero una gente que no viene de ese mundo y que lo va a restaurar, decide que ese plato incluye eso, son cosas diferentes. Vamos a separar todas las cosas para no ir a ninguno de los extremos. Ok, salimos de ahí. Ya, aquí estamos claros. La doctrina siempre estará en toda la Biblia, independientemente de la forma. En el fondo será el mismo principio. Entonces hablamos de un principio eterno, aquí arriba. Por eso hay muchas cosas que están en la Biblia llevan enseñanza, ya sea porque hablan de reverencia o demás, para enseñanza. Entonces, para comprender bien la Biblia, la revelación, tenemos que saber si estamos frente a una doctrina, ya le di la clave. ¿Cómo? Si esa doctrina o ese elemento siempre está de manera repetitiva en toda la Biblia, entonces es una doctrina. Si aparece aislado en algunos casos, porque puede aparecer en más de un libro, pero aislado se convierte en una enseñanza, para que podamos ver la diferencia. No es que te diga, pero aparece en Apocalipsis también en Génesis. No. Estoy hablando aquí en toda la Biblia, Cuando digo en toda la Biblia, puede ser que un libro no esté, pero la mayoría, es la mayoría, Entonces ya la dogmática, eso no está en la Biblia por ningún lado. La dogmática. Dígame, mi hermano. Ok. El Espíritu Santo es una doctrina porque es parte de la iglesia. Entonces, todo lo que él involucra es parte de su doctrina. Estoy aclarando ese punto, porque es una doctrina de la iglesia. Porque sin él, la iglesia no funciona. Sin él, la iglesia no es santificada. Sin él, la iglesia no es guiada. Entonces, él es una doctrina de sí mismo. Por eso, todos los elementos que son parte de él, se convierten en doctrina. ¿Alguien más?
La mujer no vestida como un hombre, ni el hombre como una mujer. Pasaré una enseñanza o pasaré Una enseñanza. Porque aquí lo dice Moisés. ¿Y quién más lo dice? Más nadie. Es como tan fácil ya para ubicar las cosas. Si hay enseñanza, si hay doctrina. Notamos que coloqué esto separado. El mensaje, aunque puede ser un mensaje doctrinal o un mensaje basado en enseñanza, pero el mensaje tiene una estructura diferente. No estoy hablando aquí de contenido, ni de estructura, porque puede ser que el mensaje, su contenido se base en puntos doctrinales, su contenido, pero la estructura es muy diferente de tu mensaje. Porque algo aclarando, no se recomienda, escucha lo que estoy explicando, no es recomendable que se use en un mensaje puntos doctrinales, a menos que le den el tiempo para desarrollarlo. Por el tiempo. Exacto, porque no es lo mismo. Cuando usted explica a la gente, por ejemplo, dígame algo. En una conferencia así. Dígame algo rápido así. el pecado. Cuando usted explica a la gente el pecado, usted tiene que tener tiempo. Entonces usted no puede explicar en 20 minutos, 25 minutos. Y más tomando en cuenta que ya la gente tiene muchos puntos de vista. Entonces estoy hablando, una cosa es que usted habla de enseñanza, pero si usted no tiene tiempo, no se meta a hablar de puntos doctrinales. Dígame. Del 10. Marlene hace un tiempo me hizo esa pregunta del 10. Señores, a mí me gusta ser objetivo. El diezmo, escucha lo que voy a explicar. El diezmo, ahora bien, que se ha convertido en un punto doctrinal. Sí, escuche lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que usted no debe mencionar, porque entonces vamos a caer aquí. ¿Cuál es la enseñanza del diezmo? Por eso, cuando usted frente a un punto de enseñanza en la Biblia, tiene que saber cuál es la enseñanza, para saber cómo lo va a aplicar. ¿Cuál es la enseñanza del diezmo? La mayordomía y la administración de lo que tenemos que le pertenece a Dios. Y como persona agradecida, ¿qué hacemos? Diezmamos. Una cosa es que yo venga aquí y yo diga, Malaquías 3:10, yo soy gente que cae en miseria, porque está robando el diezmo. ¿Qué es la diferencia? Usted encuentra en Hebreo, es una diferencia. Claro, tímidamente es una diferencia. Pero, ¿quién más? En el Nuevo Testamento. Jesús hace la diferencia, como te decía, en relación a lo que estaba pasando. Pero, ¿quién más? Por eso que tuvimos que entrar aquí. La enseñanza. La enseñanza es que todo lo que tenemos aquí te pertenece. Y un corazón agradecido que hace. Y no me diga, por favor, que la Biblia dice que una lealtad como lealtad. Entonces, si aplicamos ese punto de vista, el músico debe comer el altar. El que limpia la iglesia debe comer el altar. Esa es la forma ante Dios mismo. Pero él por si acaso me menciona mi sentencia. Sí. Pues ustedes recordarán que en aquella época había una tribu de levita que estaba dedicada ¿a qué? Al templo. No como ahora, usted tiene que indicar que le echa la silla. No. Cuando la gente, no obviamente, pero cuando la gente iba al sacrificio, nada más era llevar lo que llegaba y punto, más nada. Venía levita, cogía la ovejita, y ya, nada, que no, que le empieza sangre, nada. Todo lo hacían los levitas. Entonces Dios dice, para que no falta el tiempo en mi casa, para que los levitas hagan su trabajo y coman. Eso es como una de hambre. Se vaya. No se vaya. Como pasó una reforma que hizo Nehemías 13. De manera, aquí vuelvo a este punto, estoy enfatizando porque no quiero que le vayan a decir que yo estoy diciendo que yo estoy diciendo. No, por eso estoy aquí en el punto de la enseñanza.
establece, la enseñanza establece que Dios es el dueño de la plata y del oro, y como es el dueño de todas las cosas, ¿qué debe hacer? Un corazón agradecido. Pero del Antiguo Testamento, si nos vamos al Antiguo Testamento, y te va a notar que antes de los levitas, Abraham diezmó, Jacob diezmó, pero ¿por qué diezmó? Agradecimiento. O sea, porque le fue revelado. En el caso de Abraham. No. Esta es teología. Usted suelta eso un poquito, todo el mundo se va a picar la lengua. En la teología no. Ya tenemos que tener gracia. Luego tú puedes decir, bueno, pero aquí sí no va a caer ni a ver. Sí, pues dice que fue que llevó una ofrenda. Porque podemos tomar la Caín y Abel, sacarlo de su contexto y decir, bueno, pero se les reveló a Caín y Abel. No. El texto dice que ofrendaron cada cual de lo que tenía, no de lo que llevaron el diezmo. La gente lo toma, dice, mira, Caín diezmó, Abel diezmó, pero el texto dice ofrenda. Ofrenda y diezmo son diferentes. Por eso dice, el mayor que hizo, bendiga al menos a la plata que se debe llevar por los diezmos. Porque Dios lo establece. En un antiguo que iba a resolver todo el tabernáculo. Que el pueblo no iba a gozarse únicamente, más nada. O sea, había que mantenerlo. Y Dios lo estableció como sustento a esa gente. Antes de establecerlo, porque la gente lo daba. Gratitud. Es el mismo modelo en la iglesia. ¿Por qué yo digo? Gratitud. ¿Por qué ofrenda? Gratitud. Porque usted dice, con gratitud, esa es la enseñanza, gratitud entendiendo que eres el dueño de todas las cosas. La gratitud está movida por el amor, señores. El amor sobre todo. Mire, la gratitud está movida por el amor. Pero es una de las personas más ingratas en toda la Biblia. ¿Sabe quién es? Ese fue el más ingrato, claro, en el Antiguo Testamento. Bueno, si usted quiere agregar a un Iscariote, ese fue el nuevo. Porque mire cómo le pagó al maestro, lo entregó. Señores, no fue que él fue destinado para entregar al maestro. ¿Cómo dice? Lo que pasa es que en aquella época, Jamie y lo demás, en aquella época era común que el rey que ascendía al trono eliminaba a los familiares del rey ya fallecido. Sí, lo eliminaba. Esto era aprobado por Dios, pero era común. Exacto, una amenaza, mi hermano. David le pidió la vida a este señor y lo colocó a su mes y todo lo famoso todo, la famosa canción. No me importa, en aquella época mi hermano era que le cayera de cabeza descendiente. No, olvídese, estamos hablando de lo que era normal en esa época, mi hermano. Eso era común. Es un hombre que estando en la ley comenzó a actuar en muchas partes de la casa. Yo lo veo así, porque vemos también el punto que le quería arrancar, tenía la facilidad de arrancar la cabeza a Saúl. Tenemos ahí, señores, porque después de toda esa cuestión de que le pidió la vida a Saúl, vino el problema de la mamá de Salomón, y vino el problema que le hizo la carta, que mandó que lo mataran ahí al frente. Claro, todo eso fue después que le pidió la vida a Saúl. Después de eso, no fue que también que censó al pueblo. Lo censó. Y el texto dice que incitó Satanás a David para que censara el pueblo. Dice el texto literalmente. Por eso Dios le prohibió, le dijo, no me haga caso. Cuando Natán le dijo, mira, haz todo lo que en tu corazón, pues Dios está contigo. ¿Sabes qué es lo que tiene el corazón de David? Hacerle caso al Señor, al ángel. Y más adelante yo le dice a Natán, no, mira. Después la guapa. Le pasaste de contento, devuélvete y dile a David que grande es el amado. Oye, como Dios le dice a Natán, dile que antes es el amado demasiado sabio inocente. Que no puede hacer caso. Léalo.
Pero que vuelvo al muchacho ese. Ahí David perdió la vida. Cuando Salomón se levanta contra David, después hay una disputa entre Siba y él, porque entre comillas, el muchacho le está diciendo a David que fue una calumnia que Siba había levantado, en el sentido de que había dicho de que ahora el reino iba a ser devuelto a él. Lea la escena completa. Pero me intriga que David aún así le dejó las tierras de muchacho a Siba. Le quedó a Siba a David. ¿Por qué le quedó David a Siba? La verdad. Porque la verdad aplique lo que se llama en hermenéutica la lógica en la teología. ¿Cuál es la lógica? Si David no le devuelve la tierra que era antes de su mujer, se la dé a Siba, que era el criado de este muchacho, fue porque había suficientes elementos que culpaban al muchacho. Por eso digo que más cuidado, que perdió la vida, que dio tierra, la que era de tu padre Jonatán. Y ya más se queda en la parte de la mesa y el famoso coro, el rey te mandó a buscar y cada lanzadera dos por Chile. Pero vamos a terminar la historia, señores. Me quedan 10 minutos. El contexto histórico no lo voy a mencionar bien. Simplemente eso es historia. El contexto histórico tiene que ver con el nombre de la ciudad, el nombre del rey, cómo estaba estructurada la sociedad en ese momento que se estaba escribiendo o dando esa enseñanza. Por ejemplo, en el caso de Moisés, si fuera el libro de Éxodo, cómo estaba estructurada la sociedad en el caso de los egipcios, el faraón, los sacerdotes y demás. Y ahí podemos entender por qué entonces se dice que Moisés se le hizo ser llamado hijo de la hija del faraón. También vamos a entender por qué dice el texto en relación a José que era segundo después de faraón. La forma como estaba estructurada o el gobierno en ese momento no es como ahora. No, simplemente era faraón, sus asesores, los sacerdotes, quienes estaban en esa pirámide, una monarquía. Pero no había como tal un gabinete, como hay ahora. No lo había. Porque había el caso de este muchacho de Babilonia, Nabucodonosor, ya la estructura de gobierno era muy diferente, porque en cada provincia había unos sabios encargados de esa provincia, en el caso de Nabucodonosor. Entonces, eso es lo que nos da esa información del contexto histórico. Simplemente datos históricos que nos van a ayudar a entender el porqué de las cosas en ese texto. Ahí podemos hablar de la fecha, de más, la geografía. De hecho, el autor es un escritor, más adelante. El contexto cultural. La cultura es lo que identifica un pueblo. Y hablamos de la música, la gastronomía con la relación a la comida, la vestimenta. Alguien hizo una pregunta de la vestimenta, en relación a Moisés, que hizo la puerta, como han dicho, la hermana allá al fondo, el cabello, mi hermano allá que hizo la pregunta. Entonces, eso es cultura. Ahora, dentro, hoy no voy a ampliar ese punto, porque cuando hable del tema número 6 de la interpretación, voy a preparar unas cosas de este elemento. Para usted entender la Biblia, tiene que saber cultura. Oiga lo que dije. Para usted entender la Biblia, tiene que saber cultura. En este caso, la cultura de los pueblos de los tiempos bíblicos. Tiene que saber cultura. Con toda la unción del mundo, si no sabe de cultura, no va a entender la Biblia. Porque el Espíritu Santo va a tener tus elementos culturales para decirte, mira, esto fue lo que yo quise dejar dicho. Oiga lo que dije. Va a usar elementos culturales. Porque aquí se menciona de las 10 vírgenes. Si usted no sabe de cultura, no va a poder hablar de las 10 vírgenes. No va a poder. Y de ahí vas a comenzar a empezar. Pero no voy a tocar las 10 vírgenes. El punto es que hay libros que hablan de cultura. Y por
importante que usted lo busque. En internet hay bastante, que usted lo tenga. Bueno, yo le voy a mandar al grupo un libro de cultura. Uso y costumbre de los pueblos, de los tiempos bíblicos. Los pueblos, ¿por qué? No solamente de los judíos. Por último, estos elementos, cuando toque el tema número 6, que tiene que ver con interpretar la Biblia, la iluminación y la aplicación, voy a tener que retomarlo, pero eso solamente te da ciertas pinceladas. El contexto gramatical, en dos direcciones, el contexto. Número 1, en las traducciones, y número 2, en el idioma original. Me explico. Usted debe manejar por lo menos la gramática básica del idioma que usa la traducción, en este caso el español. Debe manejar coma, el punto, porque muchas veces en la lectura, cuando la gente está leyendo, se come el punto, se come la coma, y todo eso hace que pierda el sentido de la lectura. Y así mismo, si usted interpreta, obviando esos puntos gramaticales, también va a perder el sentido y va a malinterpretar la Biblia. Por eso, cuando hablo del contexto gramatical, usted debería manejar la gramática de la traducción, por lo menos lo básico, que es un punto, una coma, el signo de admiración, porque a veces hay expresiones, y mayormente en los salmos que están dentro del signo de admiración, de su exclamación. Entonces, para saber cómo vamos a interpretar, tenemos que saber esos detalles. Ahora, cuando hablo del idioma original, estoy hablando ya del término que se usa en hebreo o en griego, todo claramente. ¿Por ejemplo? ¿Qué término? Una cosa es que yo busque venida en la traducción, y otra cosa es que yo la busque en el idioma griego, que sería parousia, y otra cosa es que yo busque arrebatamiento. En la traducción dice arrebatamiento, y en griego sería paso. Uno la escribe con C, otro la escribe con S. A esto me refiero, porque no es lo mismo venida que parousia.